Hola, buenas tardes. En primera instancia, voy a pedir disculpas por la cuestión técnica que sucedió en el día de ayer y no pudimos comunicarnos en nuestra primera clase de psicología social y comunitaria para vuestra carrera. Como ya les dije anteriormente, es por ese motivo que, bueno, que vamos a grabar la clase para que ustedes puedan utilizarla. Voy a pasar a decirle en primera instancia cuestiones organizativas solamente, que tienen que ver con lo siguiente. Esta materia va a tener 2 días de tutoría sincrónica y 2 días de tutorías asincrónicas. Dentro de las tutorías sincrónicas, los lunes y los jueves va a ser de 21:45 a 22:45. ¿Mm? Eh, y dentro de las tutorías asincrónicas, ¿sí?, por Sky, los lunes de 10 a 11:30 y los viernes de 14 a 15:30. Eh, bueno, dicho esto, las tutorías sincrónicas lunes y jueves 21:45, 22:45 y las tutorías asincrónicas por Sky los lunes de 10 a 11:30 y los viernes de 14 a 15:30. Bueno, vamos a intentar desarrollar lo que teníamos pensado para hacer. En primera instancia, presentar la materia Psicología Social y Comunitaria y contar un poquito el espíritu de la misma. Yo, mm, mirando la, la tabla, la grilla de vuestras materias, veo que han dado algunas psicologías anteriormente, especialmente psicología general. Y primero voy a plantear algunas cosas a nivel teórico y poder situar el nacimiento de la psicología social, la psicología comunitaria, a qué se dedica la misma. En primera instancia, hablar un poquito que cuando hablamos de psicología social y ponemos este acento, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos eh, esta cuestión del campo de la psicología, tenemos la obligación de decir que la psicología nace con una digamos, elemento investigativo, un impulso investigativo y un impulso de lo que venía sonando como intereses de elementos psicológicos constitutivos del ser humano, eh, de alguna manera, en otras disciplinas, como la filosofía, la fisiología y demás, que son el antecedente más claro de la psicología, especialmente la filosofía, eh, de alguna manera, a partir de 1899, con el laboratorio de Gunn, se pone en juego la primera intención científica a partir de Gunn en Alemania de convertir a la psicología como una disciplina científica. A partir de ahí, con el laboratorio de psicología, nace la psicología con pretensión científica. Correlativamente, años más tarde, nace la psicología conductista en Estados Unidos, pero tanto uno como otro, poniendo una el acento en decir que la psicología estudia eh, la conciencia, los elementos que la constituyen, los procesos mentales, ¿no? Por parte de Gunn y sus seguidores, y después más tarde en Estados Unidos eh, Watson va a decir que lo que constituye el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Tanto uno como otros, más allá que alguna escuela del conductismo pueda llegar a tener en cuenta al contexto, tanto unos como otros, tanto los que sitúan al objeto de estudio de la psicología en los procesos mentales, o los que sitúan la psicología en la conducta como el objeto de estudio, en los inicios de la psicología, el objeto de estudio de la psicología era de característica individual. ¿Mm? Digamos, la psicología nace siendo una disciplina con pretensión científica cuando se desprende de la filosofía y la fisiología, que lo que enfoca es, y está mucho más claro en el estructuralismo de Gunn y de sus seguidores, que en
en una atmósfera artificial, intentan estudiar al ser humano, sus cualidades psicológicas que los constituyen, pero el énfasis, cuando Gunn dice estudiamos la conciencia, los procesos mentales, muy claro el estructuralismo cuando dice nuestro objeto de estudio es el ser humano adulto, normal, eran términos de la época. A nosotros lo que nos interesa es situar que la psicología nace estudiando las cualidades que considera que debe estudiar la psicología de manera individual. ¿Mm? Un poco movido por los métodos científicos de la época, ¿no? Esto del laboratorio. Después intenta buscar métodos de análisis propio como la introspección, que se podría traducir como la autoobservación, pero así y todo, lo que intenta hacer eh, la psicología con sus primeros exponentes es dar cuenta de cualidades del ser humano que otras disciplinas no pueden dar cuenta hasta el momento. Más allá que los estructuralistas decían, estudiamos la conciencia, los procesos mentales, y los conductistas mataron a decir, pues estudiamos la conducta, pero siempre es los procesos mentales de manera constitutiva del ser humano, adulto, normal, van a decir los estructuralistas, o la conducta según Watson, en 1912 en Estados Unidos, que esta corriente de pensamiento psicológico va de alguna manera a influenciar a todas las posteriores expresiones psicológicas que en Estados Unidos van a surgir, pero unos y otros tienen claro que estudian las cualidades que constituyen los aspectos psicológicos del ser humano y de manera individual. ¿Por qué decimos esto? Hasta acá podemos ponernos de acuerdo que debates de décadas y del siglo antepasado estaban los que decían que la psicología estudiaba los procesos mentales, quienes sostenían que la psicología estudiaba la conducta, después van a venir otras corrientes que van a decir van a estudiar los procesos cognitivos, después va a estar la influencia del psicoanálisis y va a decir, bueno, los procesos inconscientes van a expresarse como aspectos psicológicos a tener en cuenta en la constitución del sujeto. Hasta ahí todas esas aproximaciones psicológicas hacen de alguna manera a una visión individual del ser humano, ¿no? Estudiamos al ser humano, sus cualidades psicológicas que las diferenciamos de las biológicas, ¿no? Porque tienen de alguna manera esto de no podríamos decir que la emoción o la conducta, más allá que podríamos buscarle a partir de las neurociencias, pero en realidad es ahí una ruptura que hace la psicología con otros campos de acción, buscar la especificidad de las características psicológicas del ser humano, estudiar, bueno, ver y lo que podemos decir que a diferencia de otra disciplina no tiene un solo paradigma, no hay un paradigma único, hay escuelas o sistemas psicológicos que sostienen que los procesos mentales es el objeto de estudio, hay otros que sostienen que los procesos inconscientes es el objeto de estudio, otros que la conducta, otros que los procesos cognitivos, pero en definitiva esos sistemas coexisten y ninguno ha logrado desplazar al otro. Ahora nosotros a todo esto le vamos a agregar otra cosa, que es una vertiente, una postura, una escuela, un sistema que si bien las primeras expresiones las vamos a ver en Estados Unidos, se va a transmitir a partir de lo largo y lo ancho del mundo, en la cual no solamente cuando hablamos de psicología hay que centrar la mirada en los aspectos individuales y psicológicos constitutivos del ser humano, sino el ser humano se lo lee en un contexto, que es el contexto en el que nace, se relaciona y muere, que es el contexto en el cual adquiere la característica de ser humano, en
en relación a sí mismo y a los otros, que es el contexto social. ¿Mm? El ser humano es un ser eminentemente social. Excepto alguien que me diga que vive en una montaña, pero después desde las comunidades más avanzadas a nivel tecnológico, comunicativo y demás, hasta las menos avanzadas, son de alguna manera componentes sociales, donde la familia, las organizaciones y todo el tejido que lo compone da la característica al contexto donde los aspectos que antes dimos como prominentes en el estudio psicológico se ponen en juego: las emociones, la conducta, los procesos inconscientes, todo esto que constituye a la psicología. Que por ahí uno los busca en los manuales y hay conceptos muy cerrados, muy conciliadores, ¿no? El otro día estaba leyendo un manual que decía: la psicología es el estudio de la mente, la conducta, los procesos cognitivos y sociales. Y como que sintetiza años y años de debate y años de diferentes posturas psicológicas, en la cual no era tan saludable y tan homologable, porque los conductistas, cuando decían lo que decían, de alguna manera se oponían a los estructuralistas; cuando los estructuralistas decían lo que decían, se oponían a otras escuelas; cuando los psicoanalistas decían lo que decían, se oponían a las anteriores. Pero a veces, cuando uno lo ve en un manual, el recopilador del manual intenta, bajo todo punto de vista, hacer una definición conciliatoria y dice: bueno, estudia esto y esto también. Pero volvamos a lo que nos interesa a nosotros como introducción para la clase de hoy. Si algo estudia la psicología, estudia los aspectos psicológicos constitutivos del ser humano, más allá de la escuela que podamos adherir, que podamos investigar. Estudia la conducta, los procesos mentales, la interacción. O no podríamos decir, estudia los aspectos singulares en los cuales se constituye y se expresa el ser humano. Totalmente de acuerdo. Cada escuela psicológica, como dije anteriormente, le va a poner el acento a alguno de estos aspectos constitutivos. Pero más allá de eso, que eso es correcto, yo decía anteriormente que en esta definición de psicología social, que el término se empieza a acuñar más o menos aproximadamente en la década del 30 en Estados Unidos, en un contexto social convulsionado y con características muy particulares. Vemos como el objeto de estudio de la psicología, de estudiar a un hombre, como comenzó siendo en la Alemania, aislado de lo social, en una situación de laboratorio aséptica, donde se lo investigaba cuáles eran sus cualidades y se los cuantificaba, porque eran los modelos investigativos de la época, donde el objeto de estudio para ser científico tenía que ser observable, medible, cuantificable y hacer leyes universalmente válidas, que el estructuralismo se choca con esta dificultad, porque el objeto de estudio tiene esta particularidad, que es un ser humano, que piensa, que realmente no es algo estático, y los seres humanos tenemos diferencias, con lo cual las informaciones de las investigaciones comparadas no coincidían. Y este es el cuestionamiento que de alguna manera le hace el conductismo. Pero bueno, a esto le agregamos la complejidad que el ser humano vive en sociedad. Entonces la psicología comienza a trasladar su objeto de estudio a este ser humano individual, con cualidades de expresión externa o interna, estudiado en laboratorio o en su ámbito, según la escuela psicológica a la que adherimos. A todo esto le sumamos esta constitución de la psicología social. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre nace, se relaciona y muere en grupo.
puede integrar diferentes tipos de grupos. Y uno podría decir entonces, si es así, ¿qué estudia la psicología social? En primera instancia, estudia estos aspectos que comenzó a estudiar la psicología, como la conducta, procesos mentales, las emociones, la interacción, demás, pero no solamente de los individuos, sino que estudia todas estas cualidades del grupo. La psicología social, en primera instancia, enfoca su mirada en los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos son la expresión de lo social. Nosotros ahí tenemos que buscar algún psicólogo que defina grupos y podemos decir que los grupos son un conjunto de dos o más personas, ¿no? Que de alguna manera se expresa, nos constituye. El grupo es el intermediario entre la sociedad y el individuo. Entonces, hoy, que es la clase de inauguración, voy a decir cuál va a ser el recorrido. En las primeras clases vamos a definir lo que es la psicología social, las diferentes vertientes. En la segunda clase vamos a ver esta cuestión de la psicología social americana. Vamos a ver cuáles eran los métodos de estudio de la psicología social, cómo nace en Estados Unidos, qué tipo de grupo se estudia. Vamos a ver también el grado de intervención de la psicología social hacia los grupos. Vamos también a ver el nacimiento de la psicología social en la Argentina, que de alguna manera se contrapone al modelo americano, pero que tiene su propia impronta y que su creador es Enrique Pichón Rivière, que hay una técnica que se llama grupo operativo que nos va a servir para hacer uno de los trabajos prácticos integradores que vamos a hacer, que de alguna manera se pone en manifiesto cuál es de alguna manera el interés, la acción de un profesional que adhiere a este marco teórico, que no es solamente un marco teórico, sino que un marco teórico y aplicable. Pero volviendo al punto de partida, esta materia nos va a dar la posibilidad de, por un lado, ver a la psicología social como un marco teórico práctico de transformación para operar sobre diferentes tipos de grupos. Vamos a ver cómo nació en Estados Unidos, cómo se trasladó a otros países y especialmente vamos a ver en una de las unidades el modelo de Enrique Pichón Rivière, que era un psiquiatra que rompe con la psiquiatría, que después es uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, para después fundar la psicología social argentina. Hace todo un pasaje en su vida profesional y personal hasta llegar a la psicología social. Pero volvamos al principio, entonces decimos, ¿por qué psicología social y comunitaria? Entonces vemos, la psicología en sí estudia aspectos constitutivos psicológicos del ser humano. Y si estudiamos la psicología social, cómo nace en Estados Unidos y en otros países, y como de alguna manera más allá de la contraposición no en el grupo a estudiar, sino de cómo se consolidan. En Estados Unidos siempre tuvo apoyo estatal, apoyo empresarial, las investigaciones en psicología social. En la Argentina no, eso siempre fue a pulmón de personas como Enrique Pichón Rivière y otros que le siguieron. Pero lo que tiene que quedar claro por la primera clase es la siguiente. Cuando uno habla de psicología, habla de la ciencia, de la posición, que estudia aspectos particulares del ser humano que lo constituyen. Según cada escuela psicológica, va a desarrollar cuáles son esos aspectos. Decimos que no hay una psicología más allá de las definiciones de manual, sino que hay psicologías. Hasta ahí. Y ahora, cuando hablamos de psicología social, a todos esos aspectos que la psicología estudia, le agregamos uno que tiene que ver con un aspecto constitutivo del ser humano, que si el ser humano algo es un ser eminentemente social. Cuando digo es un ser eminentemente social, la persona no vive en medio del campo, y si vive en medio del campo vive en relación a la sociedad. Si alguien vive en medio del campo y planta
lechuga y tomates para vendérsela a la sociedad. Y ahí es cuando se integra la misma en este ida y vuelta. En primera instancia, cuando dijimos vende tal o cual cosa, fabrica tal o cual cosa, siempre tal o cual cosa, en primera instancia económico, productivo, pero siempre con el acento de que forma parte de una sociedad. Cuando yo digo forma parte de una sociedad, yo no vivo en la plaza. Hay gente que desgraciadamente vive en una plaza, pero a lo que voy, el ser vive en grupo. El grupo es el intermediario entre la sociedad y el individuo. Nosotros decimos que el ser humano es un ser social, pero el ser humano, la expresión social, cuando uno hablamos de la sociedad, es como un ente abstracto. Digo sociedad, Resistencia Chaco, Corrientes Capital, Posadas, Capital de Misiones. Pero es abstracto, vivo en Misiones, pero ¿dónde? Vivo con mi familia, o si me tocó vivir en un hogarcito, o con mis abuelos, con quien sea, pero vivo con un grupo de seres humanos sociales, porque el grupo es el intermediario entre la sociedad y el individuo, ¿no? Esto que después Enrique Pichón Rivière en la segunda parte del programa lo va a dejar muy claro. Nosotros tenemos que tener claro desde el principio. Nosotros vivimos en grupos. La psicología social americana nace dando respuesta a grupos vulnerables de esa sociedad que por motivos de interacción social estaban siendo excluidos, por ejemplo. La psicología social pone el acento en la dinámica, en la estructuración, en todos los aspectos constitutivos que hacen al grupo. Entonces podemos decir sociedad por un lado, como este ente abstracto, que de la sociedad. ¿Cómo yo me integro a la sociedad? Me integro a partir de los grupos. Desde este punto de vista, podríamos decir también que la psicología social es la psicología que aborda la estructuración y la dinámica de los grupos. Cuando hablo de estructuración, hablo de cómo se realizan, cómo de alguna manera se arman los grupos, y cuando hablo de dinámica, hablo de cómo se relacionan. Dinámica tiene que ver con movimiento. Entonces, desde ese punto de vista, vemos cómo la psicología social se interesa por los grupos que integran la sociedad, por el lugar que ocupamos en ellos. Entonces podemos decir que hay grupos primarios y secundarios, teniendo en cuenta las definiciones que nos deja la sociología. Primario es la familia, porque nos constituye como ser humano social, es el intermediario entre la sociedad y el individuo. Nosotros podemos decir, la sociedad tiene un montón de ofertas sociales que te marginan o te incluyen, ofertas en lo político, en lo deportivo, en lo religioso, pero que yo haya nacido en una familia católica me diferencia, ese fue el intermediario de mi familia con, de alguna manera, los diferentes discursos religiosos que se fueron transmitiendo en la misma, y que de alguna manera hicieron que cuando era chico me incorporen a esa religión. Ahí vemos cómo el grupo es intermediario entre la social, que tenía diferentes discursos religiosos, y mi familia. Toma ese. Doy un ejemplo, no estoy hablando de mi familia. Pero de alguna manera vemos cómo, a partir de esto que decimos nosotros, las características de lo social van influenciando, ¿no?, al grupo, y el grupo influencia a sus integrantes. La psicología social desde un principio intentó observar, clasificar, estudiar a diferentes tipos de grupos que constituyen a nuestro tejido englomerado social. Podemos
podemos decir que la psicología social estudia los diferentes elementos que constituyen, elementos psicológicos que constituyen a los grupos que integran una sociedad. Desde ese punto de vista, desde su inicio, la psicología social intentó dar respuesta a grupos vulnerables, a grupos marginados, para más tarde constituir como tal, como una lectura de los grupos en la sociedad. En la Argentina, el mentor de la psicología social se llamó Enrique Pichon Rivière. Yo les decía que él tuvo una gran creación teórica que se llamó el grupo operativo, el cual estaba de alguna manera estructurado a partir de una tarea, y él decía que el grupo, cuanto más heterogéneo es más rico, y que la tarea, que es este primer paso constitutivo, la tarea es esta: objetivo, acción, planificación, que de alguna manera lima las asperezas, las diferencias de los integrantes del grupo, y hacen que el grupo se constituya como tal. Enrique Pichon Rivière estudió diferentes tipos de grupos, realizó la experiencia de Rosario con diferentes tipos de grupos que se encontraban en la ciudad y que tenían un lugar marginal en la misma. Creo, cuando nosotros hablamos de su marco teórico, él pone el ECRO, que vamos a leerlo un poquito más adelante, que es de alguna manera la creación teórica práctica por la cual él define a su psicología social, ¿no? ECRO se define con cada una de sus letras. La E de esquema, esquema como estructura en la cual se va a edificar todo lo demás. Esquema, la C como conceptual que tiene que ver con lo teórico, pero no lo teórico como un marco teórico rígido, sino como lo teórico como esta flexibilidad de leer, de alguna manera estructurarme a partir del esquema y leer la realidad y transformarla. La E de esquema, la C de conceptual, la R de referencial. ¿Por qué? Porque este esquema conceptual se va a hacer en tanto y en cuanto un contexto, y operativo, y la O de operativo es que debe ser flexible, operativo, transformador de la realidad. Esquema conceptual referencial operativo, ECRO. De alguna manera, desde el nacimiento de este marco teórico práctico que es capaz de transformar la realidad. Desde este punto de vista, Pichon Rivière considera a la psicología social como transformadora. Nosotros habíamos dicho, nace en los años 30 en Estados Unidos, dando cuenta de grupos de vulnerabilidad, describiéndolo, haciendo propuestas y demás. En la Argentina reconceptualiza esta idea Enrique Pichon Rivière y considera su psicología social como transformadora. Esto, de alguna manera, más allá de la clase de presentación, consideramos que el aporte que la materia tiene que darnos es empezar a pensar a nuestra práctica profesional como futuros transformadores. La psicología social no viene a ser una lectura social y científica de la sociedad, de los grupos que integran a la misma y de los sujetos que se ven inmersos en ellas, sino que si hace esa lectura es en pos de una transformación. Esta psicología social de Enrique Pichon Rivière, que fue y que nació leyendo la problemática de los diferentes grupos marginales, vulnerables, en la experiencia de Rosario, los que integraban esos grupos venían desde estudiante universitario a gente que vivía en la calle, grupos de prostitutas, grupos de desocupados, muchos grupos que de alguna manera en esa heterogeneidad de la vulnerabilidad
a partir de la tarea, ¿qué es la tarea? Esta planificación, objetivos, en la cual se constituye el grupo, hace que, de alguna manera, a partir de la tarea, se liman las diferencias. Ahí es donde hay, de alguna manera, la posibilidad de la construcción grupal. Enrique Pillón Rivero va a decir que un grupo es un conjunto de más personas reunidos por una tarea, en pos de una transformación social, y con la posibilidad de que sus integrantes tengan una auto incorporación de sí mismo y de los compañeros, una auto implicancia, ¿no? Una autolectura de eso. Ahora bien, la psicología social de alguna manera viene a cuestionar las etiquetas. Entonces, trabajaba con grupos de vulnerables. Viene a cuestionar las etiquetas preestablecidas. La psicología social, si algo es como disciplina científica, es crítica de la realidad y como tal plantea la transformación de la misma. Eso es, de alguna manera, un punto de partida interesante, importante, que debemos tener en cuenta al momento de situarnos, de planificar un trabajo de abordaje de la psicología social. Uno si no dice como primer clase, ¿a qué se dedica la psicología social? Se dedica a la lectura, a la transformación, a la lectura y a la transformación de los grupos. La psicología social estudia las cualidades del ser humano dentro del grupo. La psicología social comenzó estudiando grupos vulnerables, puede estudiar cualquier tipo de grupo que estén dentro de la sociedad, pero se caracterizó siempre por dar respuesta a los grupos que hasta el momento de las intervenciones psicológicas eran grupos estigmatizados, grupos marginados. Cuando se incorpora la denominada psicología comunitaria, estudian grupos como adictos. En Estados Unidos estudian grupos como adictos, grupos de etnias minoritarias, como los orientales, los negros, pero no con una mirada científica estigmatizante, sino con una mirada transformadora de la realidad del sujeto social. La psicología social estudia al sujeto social, por ende, ¿dónde lo encontramos al sujeto social? Lo encontramos en los grupos, que vuelvo a repetir, ya lo dije hace un ratito, el grupo es el intermediario entre la sociedad y el individuo. Vivimos en grupo, nuestra expresión es el grupo. Y cuando decíamos Enrique Pichón Rivier que estudia el grupo, por un lado estudia la estructura y la dinámica, como lo habíamos dicho antes, estudia la forma de relacionarnos, estudia los diferentes roles que hay dentro del grupo. Uno de los roles que hay, que ya la sociología clásica lo había estudiado y lo retoma la psicología social, la sociología lo había estudiado, es dentro del grupo, ¿no? Si la psicología social estudia el grupo, dentro del grupo hay diferentes roles. ¿Qué son los roles? Son las funciones que ejecutan los integrantes de un grupo. Y el rol de privilegio y de conducción es el rol de liderazgo. Entonces en psicología social también estudiamos los liderazgos, porque si yo voy a intervenir en una comunidad determinada que se mueve con referentes y a estos referentes se les llaman líderes, tengo que tener en claro qué es un líder y las diferentes teorías que hay acerca del liderazgo. Si estudiamos los grupos se mueven con líderes. Es muy difícil hablar de grupos que no tengan líderes. La sociología nos habla de 3 tipos de líderes que se lo puede extender en más, pero los líderes podrían ser con estilo autoritario, con estilo democrático o con estilo laissez-faire.
¿Qué es esto? Autoritario es el que un líder, uno conoce el tipo de liderazgo a la hora de la toma de decisiones. Cuando el grupo tiene que tomar una decisión y la hace su líder, el autoritario no consulta al grupo jamás, porque tiene la autoestima alta. La autoestima es mi autopercepción, ¿no? Mi estima de mí mismo la tiene alta y no considera que sea necesario consultar al resto del grupo. El líder democrático es que no pierde autoridad, pero la toma de decisiones la va a hacer luego de conseguir consensos. El líder laissez-faire viene del francés que dice dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer. Es un líder que está ahí porque es uno de nosotros, pero que falla a la hora de la toma de las decisiones. Cree que el grupo lo va a resolver y muchas veces el grupo lo termina desplazando en momentos críticos y reemplazándolo por otro tipo de líder. Entonces la psicología social estudia grupos y dentro de los grupos se encuentran diferentes roles y uno de esos roles preponderantes es el rol del líder. Enrique Pichon-Rivière estudia, él viene del campo de la salud, entonces estudia otro tipo de liderazgo, otro tipo de roles, disculpen, y uno de los otros de los roles es el rol del chivo emisario. El emisario es un portavoz. Y pone ejemplo estas familias donde tiene una dinámica muy enfermiza, pero inconscientemente, cuando digo inconscientemente, por ahí vamos a entenderlo, sin darse cuenta, uno de sus integrantes viene a denunciar este malestar del grupo. Por eso es el chivo emisario, por eso es el portavoz. Por ejemplo, en una familia muy conflictiva enferma un niño sin tener algo orgánico y uno dice, ¿por qué este niño manifiesta estos síntomas? Según Enrique Pichon-Rivière, es porque es el portavoz del malestar grupal. En este caso el malestar familiar, puede ser otro tipo de grupo que tenga un chivo emisario, lo puede ser. De alguna manera el chivo emisario viene a expresar el malestar grupal, viene a decir, acá está pasando algo, no se están queriendo dar cuenta, pero acá está, ¿no? Algo está pasando. Un chico que se hace pis en la cama y la familia dice, pero orgánicamente no tiene nada, ya lo llevé al pediatra. Y de alguna manera está denunciando un malestar que no puede expresar de otra manera que no sea con esto. De alguna manera Enrique Pichon-Rivière lo que hace es dar cuenta de algo que quizás un maestro norteamericano llamado Jacob Moreno, que es creador del psicodrama y que también le hace aportes a la psicología social muy, muy interesantes. Pichon repite lo que ya había de Jacob Moreno, que dice, el individuo enferma en sociedad y debe curarse en la misma. Uno no puede llevar, estamos hablando de aspectos psicológicos, ¿no? Uno no puede aislar a alguien para que se restablezca, entonces se debe restablecer en grupo. Por eso es que él crea el grupo operativo como también un dispositivo que puede aplicarse al área de salud, al área de educación, al área social, pero que de alguna manera produce efectos. Produce efectos. Y eso es lo que se busca. Eso es lo que de alguna manera se pone en juego. Por ahí va la cuestión. Entonces tenemos como estructuración de la clase, ¿no? La psicología social estudia los aspectos psicológicos del ser humano en grupo, estudia los grupos, sus componentes, su forma de estructurar de la dinámica, estudia diferentes tipos de grupos sociales. La psicología social, si se postula como algo, se postula como transformadora, como cuestionadora de la realidad. Siempre que surgen los dispositivos en psicología social, surgen en sociedades convulsionadas. Decíamos que había nacido, o se había conformado el concepto de psicología social en Estados Unidos alrededor de la década del 30 a nivel económico y social.
se produce una gran producción, disculpen, una gran explosión económica en Estados Unidos. En ese contexto, ese es el contexto en el cual la psicología social nace y busca los diferentes grupos como sujeto de estudios, en la cual puede leerlos, investigarlos y proponer intervenciones transformadoras de lo mismo. Decíamos que esa misma postura tiene Pichón Rivière en la Argentina. Esa misma postura de considerar a la psicología social como transformadora, más allá de que en Estados Unidos, como dije anteriormente, muchas de las investigaciones en psicología social fue financiada por el Estado o por empresas. Acá nunca hubo esa suerte y siempre fue bastante autogestionaria, disculpen, pero es eso lo que de alguna manera Enrique Pichón Rivière realiza. Enrique Pichón Rivière cita a Freud y de alguna manera ya entendemos su viraje de la psiquiatría, el psicoanálisis y luego a la psicología social. Cita una frase de Freud que dice: toda psicología antes que individual es social. Era una frase que Sigmund Freud había acuñado en un texto de los denominados textos sociales que Freud tiene, en un texto llamado Psicología de las Masas, Análisis del Yo, donde explica Freud esta identificación de las masas con el líder, estudiando el nazismo como fenómeno social. ¿Cómo puede ser que un pueblo se identifique con tal? Bueno, tiene que ver con la historia de ese pueblo, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a esos aspectos psicológicos e identificatorios que Freud termina diciendo toda psicología antes que individual es social. Lo retoma Enrique Pichón Rivière para justificar el abordaje, ¿no?, teórico-práctico a partir de Suecro de el abordaje psicológico-social, ¿no? Hoy en día, abordajes grupales de diferentes corrientes psicológicas y la psicología social es algo que nadie discute. Inclusive esto que estamos dando en la carrera, en muchas carreras, la necesidad de instrumentar herramientas sociales, herramientas psicológicas grupales sociales, para transformar la realidad que nos toca vivir. Hoy, si nadie cuestionaría trabajar a nivel grupal desde perspectiva psicológica en un barrio con desocupados, con adictos, o trabajarlo para lograr grupos comunitarios en una vecinal. Nadie lo pondría en telejuicio, o psicólogos sociales integrando diferentes abordajes interdisciplinarios grupales. No puede ir a diferentes barrios o, o escuelas y demás, y va a haber psicólogos sociales trabajando, o personas que hacen uso del marco teórico de la psicología social para abordar trabajos grupales. Ahora, cuando tanto en Estados Unidos se plantea esta perspectiva, como cuando en la Argentina alguien que venía de la psiquiatría y luego del psicoanálisis plantea esta cuestión, no estaba bien mirado. No. Las soluciones de las temáticas psicológicas se abordaban de manera individual. Es como que las cualidades psicológicas, como que nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones se abordaban, se leen y se abordaban individualmente. Pero ¿qué pasa? La psicología social americana o argentina viene a decir: sí, somos una expresión psicológica, pero no podemos leer esa expresión psicológica si no lo hacemos en el ámbito natural, que es la sociedad. Por ende, al hacer abordajes grupales,
nos convertimos, esto se convierte en lo denominado psicología social. Hay diferentes marcos teóricos que vamos a ir viendo y que justifican mis palabras. Pero como primer clase lo que le quiero dejar es lo siguiente. Por un lado, que cuando hablamos de psicología social, hablamos de la disciplina que estudia al sujeto en el grupo, su forma de interacción, de constitución del mismo, su estructura, su dinámica, su grado de influencia en el grupo. El grupo de alguna manera influencia a sus integrantes. Al ser intermediario es quien filtra o habilita cierto intercambio social. Pero una cosa es hablar de la influencia que realiza el grupo sobre sus integrantes y otra cosa hablar de determinación. El grupo influencia, no determina, porque también hay factores individuales que se juegan en relación al grupo y en relación a la sociedad. Ejemplo de esto, una familia puede influenciar religiosa, económica, ideológicamente a sus integrantes, pero ustedes pueden hacer un ejercicio de analizar su propia familia, es decir, podemos tener cierta influencia, es más, la familia hace ese rol mientras somos chicos, son los que nos muestran los diferentes colores sociales, las diferentes alternativas, pero uno desde siempre puede mirar dos hermanos que no son la misma fotocopia psicológica y conductual. ¿Por qué? Porque también esto de la influencia grupal se interrelaciona con las cuestiones individuales por un lado y por los momentos históricos familiares en los que nacemos. Yo les conté que soy psicólogo, que trabajo en grupo, que trabajo clínicamente, además, y hay veces que cuando dicen, sí, pero le dimos la misma crianza y uno salió de esa manera y otro salió de otra. No, pero tiene que ver esos factores individuales, no es que lo trae innato, no hablamos de innatismo, sino de que no es lo mismo ser el primer hijo y haber nacido en un momento histórico determinado de la familia, que ser el del medio, que ser el último. Eh, Ojo, hay algunos que viven el del medio y el último de una manera a veces más predispuesta que el primero. Yo no estoy haciendo con esa creencia social que el del medio otra cosa, que el del primero tal otro. No. Tiene que ver en la particularidad de cada familia qué significado le pone a ese hijo. Y es por eso que después no son iguales. Una familia contaba que cuando había tenido los primeros hijos, estaba en un momento económico y social muy complicado, ¿no? Entonces, el primer y segundo hijo, que a su vez siguieron apostando a agrandar la familia porque era su meta y porque fueron cambiando su historia social y familiar, pero que el primero y el segundo eh, te- pasaron, no prohibiciones, pero ciertas cuestiones de que por ahí aprendieron a decirles no a los chicos antes de determinados pedidos y demás. Y cuando nació, tuvieron 4 hijos, pero a partir que nació el tercero, habían progresado económicamente, habían hecho negocios y demás. Y entonces uno ve que al tercero y el 4 le compraban más cosas, le permitían más otras y demás. Y a pesar que era la misma familia, que transmitía los mismos valores, veía diferencias comportamentales y sociales entre los 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia te influencia, pero tiene que ver el momento en que vive esa familia y el momento que vos percibís para la diferenciación con otros miembros de tu grupo familiar. Si la familia reproduce valores sociales, los filtra y demás, pero no reproduce robot, porque la familia, de la misma manera que los individuos somos particulares, las familias también lo son. Y hay que ver también, más allá que somos hermanos, en qué momentos de la historia y de la trama familiar como expresión social llegamos a dicha estructura grupal y social. Eh,
por hoy vamos a dejar acá. Nos vamos a encontrar en el próximo jueves en la tutoría sincrónica. No hago más que despedirlos. Espero no verlos aburridos. Espero que el jueves nos podamos conectar. Vayan viendo la bibliografía que está en el aula virtual. No se asusten por la misma. El jueves vamos a empezar más sobre los diferentes abordajes que existieron en Estados Unidos y que llegaron a denominarse psicología social. Para cerrar solamente voy a decir que la psicología social estudia los grupos y la psicología social a lo largo de la historia siempre se presentó como una disciplina transformadora. Muchas gracias por haberme escuchado, saludos cordiales para todos y nos encontramos el día jueves. Esperemos que nos podamos conectar, nos podamos conocer, nos podamos presentar y podamos empezar a trabajar desde esta materia y poder coordinar lo que esta materia puede ofrecer al resto del estructurado de vuestra carrera. Buenas noches, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos.